Después de ver los array list y las listas con tipo, vamos a ver otro tipo de datos que también es muy interesante. Vamos a empezar a hablar de diccionarios. Y en esta entrega nos centraremos en la sorted list, para en la siguiente entrega ver la hash table y ver qué diferencias hay entre ellas dos. La novedad interesante que nos encontramos con los sorted list y que veremos que se repite con las tablas hash o con los diccionarios en general, es que en vez de tener un único dato guardado en cada posición, realmente tendremos un par. Tendremos lo que llamaremos una clave y un valor asociado. Podemos pensar, por ejemplo, en un diccionario que sería la palabra y la definición, o en un diccionario de idiomas que sería la palabra en un idioma y su traducción a otro idioma. ¿Cómo va a ser eso realmente en la práctica? Pues crearemos usando sorted list, con la S y la L en mayúsculas, y para añadir datos tendremos dos formatos. El primer formato es .add, como hacíamos en las listas convencionales, pero indicando los dos valores, la clave y el valor, separados por comas. Por ejemplo, si estamos haciendo un diccionario de español e inglés, podríamos decir quiero añadir un par formado por hola y hello, indicando que hola tiene como traducción hello. Otra forma de hacerlo sería usando la notación de corchetes, muy parecido a un array convencional, pero lo que irá entre los corchetes no será un número, sino una palabra, la palabra que actúe de clave. Por ejemplo, podría poner en mi diccionario, entre corchetes y comillas, adiós, igual a y la traducción de esa palabra adiós, que podría ser, por ejemplo, goodbye. ¿Qué haremos para extraer un dato? Pues usar esa misma notación. Diremos de mi diccionario y entre corchetes y comillas indicaremos la palabra cuya clave queremos buscar y obtendremos su valor. En este caso, a partir de hola obtendríamos hello. Para ver un ejemplo, partimos como siempre de un fuente vacío y decimos quiero una sorted list que voy a llamar diccio, por eso de que va a ser parecido a un diccionario. Y digo que va a ser un nuevo dato de tipo sorted list. Ahora veremos la diferencia si usáramos generics, si tuviéramos un tipo base para ese sorted list. Pero de momento yo podría decir, pues en mi diccionario quiero añadir, como el ejemplo que hemos puesto antes, un par que fuera que a hola le corresponde hello. O también podría decir en mi diccionario quiero que la traducción de hasta luego sea see you later. ¿Qué haríamos para obtener datos y para mostrarlos? Ya lo hemos visto, para mostrar un dato en principio pondría quiero de mi diccionario sacar la traducción de hola. Eso lo que ocurre es que tiene un riesgo. Si esa palabra no existe, obtendríamos una excepción y el programa se interrumpiría. Entonces, una alternativa un poco más elegante es usar contains. Yo diría, por ejemplo, si mi diccionario contiene la palabra adiós, que es una de las que habíamos puesto en el ejemplo y que no hemos añadido, en ese caso y solo en ese caso, me escribes de mi diccionario la traducción de la palabra adiós. Por supuesto, escrita igual, las mayúsculas, minúsculas, todo eso va a ser importante. No será lo mismo adiós escrito con mayúsculas que adiós escrito con minúsculas, o adiós con acento que adiós sin acento. Vamos a comprobar que se comporta correctamente. Y vemos que nos dice que la traducción de hola es hello, pero no nos dice traducción de adiós porque esa palabra no está en nuestro diccionario. ¿Qué ocurre si queremos emplear un tipo base? Es decir, este sorted list va a tener como clave un string y como valor un string. O casos un poco más rebuscados, como decir mi clave va a ser un texto, pero mi valor va a ser un número. En ese caso, la primera parte ya la conoces, usaríamos collections.generic. Y la única novedad importante está en que ahora diré que mi sorted list tiene como clave un dato de tipo string y, en nuestro caso, como valor también un dato de tipo string. Copio esto, lo pongo aquí. Y una segunda diferencia es que este contains que habíamos usado antes se podía haber usado contains o contains key, o sea, contiene como clave. También existe un contains value para ver si lo contiene en el bloque de valores. Pero en este caso, al usar un sorted list con tipo base, nos vemos obligados ya a usar contains key. Es decir, si mi diccionario contiene como clave esta palabra adiós. Veremos que el comportamiento es el mismo que antes, pero con la diferencia de que ahora estamos especificando tipo de la clave
y tipo del valor. Y eso nos permitiría, insisto, jugar a, por ejemplo, que el valor no fuera un texto, sino sea un carácter, sea un número de cualquier tipo, sea un objeto de un tipo que hayamos creado nosotros. Comprobamos el funcionamiento y verás que comportarse se comporta igual que antes. En la próxima entrega hablaremos de las tablas hash, que verás que es algo que parece muy similar, pero existirá una diferencia importante en cuanto a comportamiento. Lo veremos con más detalle, pero un sorted list pretende no ocupar demasiado y ser moderadamente rápido. Una tabla hash será muy rápida a cambio de ocupar mucho más espacio, pero lo veremos en la próxima entrega. Como ejercicio propuesto, algo muy similar al que hemos hecho, va a ser simplemente un diccionario, pero en este caso de inglés a español. El planteamiento del programa puede ser que el usuario escriba una frase y esa frase con split la descompones en sus palabras y para las palabras que contenga tu diccionario, para las que aparezcan, dices cuál sería su traducción.